Ceda, deda. Ceda, deda. ¿Cómo? Ceda, deda. Casa, tasa. Casa, tasa. Gata, pata. Gata, tata. Pat, pa, pat, pa, pa. Mi vida era trabajo, trabajo y trabajo. Estar pues 12 horas fuera de casa, comer fuera de casa y viajar mucho. Pelota, cubo. Pelota, cubo. ¡Toma ya! Que te digan, no, mira, es que tu hija es sorda profunda de ambos oídos, tiene 15 meses, no hay ningún tratamiento que pueda hacer que de manera natural pueda escuchar. Pues claro, cuando sales de ahí, yo salí en estado de shock. Y mi vida en ese momento cambió. Piensa, otro bloque redondo. Me di cuenta que era sorda a los 15 meses. Entonces el sentimiento de culpabilidad que yo sentía de que he estado mirando yo durante estos 15 meses, que no me he dado cuenta que Aitana no es que sea un poquito sorda, o sea, es que es sorda profunda. O sea, yo he estado muy volcada en mi trabajo, en mi carrera profesional y como que mi familia la tenía un poquito en un segundo plano. Afina el oído, afínalo bien. Ceda, deda. Ceda, deda. Muy bien, muy bien. Es nuestra hija, es lo que más queremos en el mundo y lo que queremos es que sea una persona más en el mundo. Mira, mira, viene la mami también ya. Bueno, pasadlo muy bien en las excursiones. Adiós, chicas. Creo que caí en una depresión, no sé si clínicamente se llamaría así, pero me encontraba fatal, mucha angustia, mucho desasosiego, mucho miedo. Y entonces decidí ponerme unas zapatillas y salir a correr, algo que no me gustaba y en aquel momento me vino muy bien. Los médicos nos comentaron que un sordo profundo podría llegar a escuchar, que solo había, en el caso de Aitana, de la sordera de Aitana, solo había una forma, que era poniéndole implantes cocleares. Su procesador recoge sonido, pero un sonido que le llega en forma de estímulo eléctrico a la cóclea. Y de ahí lo transmite al cerebro y el cerebro tiene que transformar todo eso. Escuchan diferente a nosotros. Nos dimos cuenta que nuestra obligación era trabajar, porque nosotros tenemos mucha suerte con nuestra hija. Hay otras familias con otras discapacidades o con otros problemas que, pues bueno, no tienen la suerte de desarrollar el trabajo que nosotros desarrollamos con ella. ¿Eso qué implica? Logopedas, audioprotesistas, terapeuta auditivo-verbal, audióloga, etcétera, y una serie de citas médicas semanales que eran incompatibles con estar trabajando en una empresa. Hay un ratón verde y un fantasma azul. ¡Ay! Me lo has quitado de chiripa. Son muchas horas, muchas horas de trabajo. Muchas horas en casa, encerrados, trabajando. Cuéntame algo más de tus vacaciones. ¿Por qué tienes esa raya en la nariz? Bueno, eso no sé por qué, pero fuimos al dermatólogo, pero no sé lo que nos dijo, porque yo no estaba haciendo caso. En los momentos complicados que hemos pasado, donde pues bueno, vivíamos momentos pues de dudas, de angustia, de incógnitas, yo sí que me daba cuenta de cuando Loles decía, me voy, necesito mi momento, volvía y era otra persona. Ahí fue donde ella empezó, porque ella tenía que salir de casa porque es que se ahogaba en casa. Y entonces cogió pues el correr y la verdad que muy bien, muy bien. Si no hubiera sido por Javier, no sé lo que hubiera pasado conmigo. Me dijo, mira, vamos a dejar de pensar por qué ha sido, que si tú tienes la culpa, que si es genética, que nos da igual por qué haya sido. Pero vamos a mirar para adelante, porque si nos quedamos atrás no le vamos a hacer ningún favor a Aitana. Y fue él el que me despertó. Y eso fue, o sea, fue como hacer así y decir, ya está.
salía, a lo mejor corría 5 minutos, 7, 10, según, y me di cuenta que correr, sudar y esforzarme, aparte de quemar calorías y demás, quemaba mucho más el rollo. Mucha de esa angustia que tenía se me iba entrenando. Y cuando llegaba a casa, llegaba un poco regenerada, ¿no? Y con más fuerza para seguir luchando y seguir sobrellevando la situación. Llevo más de 20 años corriendo, todos los días por las mañanas, bien temprano, salgo a correr, si no, no soy persona. Soy técnico de medias judiciales y se me ocurrió hace unos años que ya que tenía chavales que vivían cerca de donde yo resido, transmitirles la pasión que tengo yo por el running. Son chavales pues, que han cometido algún tipo de infracción y que por consiguiente el juez le ha impuesto una medida judicial. Se pueden trabajar muchos valores como la constancia, el esfuerzo, el sacrificio, compañerismo, que es lo que al final pretendemos conseguir con la medida judicial, ¿no? Que sean mejores personas. Y si hay solo una razón por la que existe el deporte, por la que merecería fondos, por la que merecería que sea parte integral de la sociedad, si solamente hubiera una, sería educar. O sea, el deporte esencialmente sirve para educar, porque es una herramienta brutal de transmisión de valores. La historia de Jairo prácticamente se podría hacer una película con su vida, ¿no? El menor de 14 hermanos, había sido maltratado por su padre, había pasado varios años en centros de protección. Era un caso que se preveía que iba a ser bastante complicado. Reventado. Déjate de historia, Jairo. Llegó un informe de él con muchos problemas, muy conflictivo, agresivo, que maltrataba a su madre. Y entonces cuando llegó el menor nos hizo mucha gracia porque era muy pequeñito, muy risueño, muy simpático. Para nada daba el perfil que se había plasmado en el informe. Yo creo que Jairo tenía como una imagen de sí mismo, pues que no era capaz de hacer ciertas cosas, cuando era todo lo contrario. Pero si tú no tienes a nadie que te dice que tú vales o que te dan oportunidades, pues no te lo crees. Los principios fueron duros, estaba fundido. Digo, no puede ser que con 15 años haya alguien tan fundido. Y costó mucho engancharle a través del deporte, porque él tenía adicciones, él fumaba tabaco, consumía marihuana y claro, enseguida se dio cuenta que el deporte con las drogas era totalmente incompatible. Muchas veces cuando me decía de correr por la rotonda, yo quería ir a correr, pero solo de pensar que a los 2 kilómetros ya iba ahogado y teníamos que hacer 7 u 8, decía, ¡buah! A lo mejor David hacía 300 metros y yo llevaba 150 y ya no podía con mi alma. Y era ya David, baja el ritmo, David. Y David aún apretaba más. ¡Vamos! ¡No te pares! Para Jairo el deporte, el running ha sido un poco su tabla de salvación, ¿no? Porque él necesitaba un apoyo, algo donde agarrarse para intentar separarse o aislarse un poco de la vida que él llevaba. ¡Vamos, Jairo! David era mi educador, ahora ya es mi hermano mayor, es mi familia, no sé.
¿Os ha pitado? ¿Os ha pitado? ¿Qué pulso tenéis ahora? ¿Qué pulso tenéis ahora? 173. 173. O sea, tú bien, tú ya estás en... 160. La primera experiencia fue en el maratón del 2008 de Nueva York. Y la verdad es que eso para mí fue el principio de un nuevo estilo de vida. Para mí el correr es como una segunda religión, una religión más. Es decir, es algo que lo necesito para vivir, es algo que lo necesito para mi día a día, ¿no? Una persona, ¿cómo se motiva? Y para mí la mejor motivación está en ti mismo, ¿no? En buscarte objetivos que los puedas realizar. Me parece maravilloso que gente como Ricardo, gente que tiene familia, gente que trabaja, que se fije en unos objetivos tan osados, tan atrevidos, que para mí son pequeños, grandes héroes, ¿no? Tronco, intentar echar hacia adelante, pero no te bloquees, porque te tensas. Primero me desestresa, sobre todo al hacerlo por las noches ahora, me permite dormir relajado. Segundo, me ayuda muchísimo a organizarme, a organizar el día siguiente. Y luego algo que yo he intentado mucho incorporar en mi vida, la meditación, ¿no? Un poco por también ayudar a la mente a dejarla en blanco de vez en cuando y ayudarme también a desestresar. Y creo que la única manera que he conseguido meditar de verdad ha sido corriendo. Buenas. Hola, buenos días, Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andas? Bien, bastante bien, no me quejo. ¿Tú qué tal, bien? Muy bien, aquí, como todas las mañanas, en el atasco. Pero bien, bien. Para no variar. Con paciencia. Por favor, diles a Lore y a Frank que estén puntuales, ¿vale? Porque luego tengo que salir hacia Valencia, ¿vale? Muy bien, pues yo se lo digo ahora, ¿vale? Que estén puntuales. Buenos días. Desde que entro a trabajar hasta que salgo por la noche, el ritmo es muy alto. Yo lo denominaría frenético, en términos de tiempo, de horas, y frenético en términos de intensidad. Yo soy una persona de superación en general. Me gusta superarme siempre a mí mismo. Sí, es verdad que siempre además se identifica este tipo de compañías competitivas, ¿no? Que hay mucha competitividad interna, etcétera, etcétera. Puede ser cierto, no lo sé. Yo lo que más he vivido es que hay más competitividad con cada uno de nosotros, ¿no? Al menos a mí lo que me atrae es cada día hacerlo mejor, cada día ser mejor, ¿no? En mi trabajo y como persona. El paralelismo que tengo con las carreras al final es pues algo parecido. O sea, quiero hacer cada día la carrera mejor. Ricardo, como corredor, yo creo que lo que hace es traslada a las zapatillas el mismo espíritu que tiene cuando lleva la corbata, ¿no? Es muy constante, es difícil que se salte un entrenamiento y si se lo salta ya lo recuperará y tiene un afán de superación muy grande. El corredor que ves es el profesional que ves y eso te da una idea de cómo es en los dos ámbitos, ¿no? Las grandes empresas hoy en día están incorporando el deporte dentro de su día a día. Yo quiero tener en mi empresa gente trabajando que haga deporte. Son mucho más eficientes, son gente que se esfuerza, son gente que trabaja cada día para llegar a cumplir el objetivo y eso es lo que te da el deporte. En el club de runners lo que intentamos es facilitar a la gente que le gusta el correr el inscribirse a las carreras, por un lado, ¿no? Y ayudar a que, pues, de alguna forma las carreras formen también una especie de entorno para vernos y que tengamos mucha más conexión entre nosotros en el día a día. Crea vínculos que es difícil conseguir en el día a día en el trabajo. La satisfacción de haber podido correr con compañeros, el ir durante toda la carrera compartiendo algún problema que has tenido e incluso conseguir soluciones, es una satisfacción que es difícil conseguir en el día a día trabajando en un proyecto. Bueno, normalmente a Valencia a lo que suelo ir es o bien a tener una reunión con el resto de socios de la zona de Levante, por ahí tengo un equipo de personas también que está trabajando en diferentes clientes, en diferentes compañías y de lo que se trata pues, bueno, es de al final cubrir también las necesidades que puedan tener nuestras compañías en esa región.
ejemplo, cuando voy a Valencia, pues me gusta mucho correr con Juan, que es el socio responsable de todo el Levante. Solemos ir a correr al circuito 5K, que tenemos ahora tan bonito que se ha hecho, y la verdad es que es una maravilla. Es verdad que además está lleno de gente, casi podría ir solo a correr y no me voy a sentir solo nunca. Este circuito está preparado intercalando pues un poco todos los monumentos que tiene la ciudad y que están cerca del río. Es un atractivo difícil de combatir por otras ciudades y por otros compañeros cuando ofrecen su ciudad para correr. El que corre no solo se trata de que corra los 5 kilómetros que tiene, sino también que pueda disfrutar un poco del ambiente que hay en el espacio del cauce. Casi llegas a olvidarte de que estás en el centro de una ciudad ya grande, parece que estás en medio del campo. El circuito 5K ha supuesto un punto de orgullo, ¿no? Y además esto viene a construir ese proyecto que hace 3 años hicimos de Valencia Ciudad del Running. Ese objetivo que tenemos de universalización del esfuerzo en la fundación se hace más patente que ningún otro proyecto, ¿no? Porque ha ayudado, yo creo que todavía a fomentar mucho más la actividad del running y a fomentar todavía mucho más la imagen del Maratón de Valencia a nivel nacional. Año tras año está dando pasos de gigantes y a día de hoy me parece que es una maratón que puede aspirar a cualquier cosa. Si yo tuviese que destacar 3 maratones, para mí los mejores son Nueva York, Boston y Valencia. Y fíjate que estoy poniendo Valencia a la altura de 2 majors y por encima de otros majors que ya he corrido. Venga, chicos. Bueno, ¿cuántas olas vemos hoy? No sé, cuéntalas. Hay un montón. Hoy no hace buen día, por eso. Claro, hay un poquito de olas. Pero bueno, si está la amarilla nos podemos bañar igual, pero con mucha precaución. Cuando vamos a un día a la playa, pues nada, nosotros llegamos a la playa y le vamos dando instrucciones. Aitana, te bañarás un poquito, luego saldrás a merendar. ¿No? Le vamos anticipando un poco lo que va a pasar. Ahora también te voy a quitar los ganchitos, ¿vale? Para que te puedas bañar bien. ¡Vete a correr! Ale, Aitana, ¿tienes ganas de bañarte? Sí. ¿Sí, cariño? Muchas gracias con mis primos. Yo creo que va a llegar donde ella quiera. Es que no tiene límites, porque nunca se los hemos puesto nosotros, pero ella tampoco se los pone. A ella no le da miedo hacer nada si no puede escuchar. Ella es muy lanzada, entonces yo me la imagino llegando a ser lo que ella quiera ser. Tengo un sueño de qué me gustaría que fuera. Evidentemente ella será lo que quiera y lo que le apetezca. Yo recuerdo cuando a nosotros nos dieron el diagnóstico de Aitana, cuando nos comentaron que era sorda, que era para toda la vida y que había que ver qué se podía hacer. Me encantaría que algún día a unos padres les dijeran: su hijo o su hija es sorda, va a ser sordo toda la vida, van a tener que necesitar unos aparatos, pero no es más que unos aparatos como los que llevo yo. Me encantaría. Pasito a pasito ha ido consiguiendo cosas importantes para su vida, pues el marcharse de casa, emanciparse, independizarse, su primer trabajo, su primer contrato laboral. Entre Ismael y yo decidimos que estaba en una situación de riesgo alto de volver a recaer y pues nos pusimos manos a la obra para intentar sacar a Jairo del domicilio.
y un amigo mío, que es Rafa, que siempre le ha gustado el ayudar a la persona desfavorecida. Mi sorpresa fue que me dijo, claro que sí, ¿cómo te lo vas a llevar a tu casa? Tráetelo para acá, pero ya, digo, ¿cuándo? Dice, esta tarde. Jairo es un chico con muchas ganas de vivir, con muchas ganas de luchar, de salir de donde estaba, ¿no? Y gracias al deporte, pues yo creo que lo está consiguiendo, ¿no? Y eso también es una satisfacción para verlo yo, ver que entrena, ver que se preocupa de comer. Yo le digo, tienes que comer más ensalada o tienes que comer más fruta, ¿no? Me preocupa un poco cuando veo una carencia, ¿no? Nunca nadie le había dicho si tenía que ir al colegio, no tenía que ir. Entonces, pues él no había estudiado. No quiere decir que no tenga capacidad para ello, que la tiene. Tiene 18 años, tiene toda una vida por delante, o sea que tiempo va a tener. El objetivo de hoy va a ser muy sencillito, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño calentamiento, sin pasarnos, y después de ese pequeño calentamiento haremos un trotecito por aquí dentro por la pista, y para finalizar haremos un poquito de técnica, para activar un poquito las articulaciones, sobre todo la parte de tobillo, la parte muscular, y finalizaremos con unos progresivos. Y con eso suficiente. Es un chico con muchísima capacidad de trabajo y sobre todo tiene una alta capacidad de sufrimiento, ¿no? Quizá por esas circunstancias personales que él ha vivido, ¿no? Pero es un chico que superará muchas dificultades. Las ha superado en el terreno personal y seguro que las supera en el plano deportivo, que eso no cabe duda que configura de alguna manera la manera de ser del deportista. Jairo ya empieza a tomarse en serio los entrenamientos. En poco tiempo consiguió 6 podios. 6 podios, logró ser primero en su categoría en 2 ocasiones. Eso es. Él está aprendiendo muchísimo porque tener en contacto atletas pues, de la talla de Luis Félix, de Marta Esteban, de Nacho Cáceres cuando puede estar con nosotros, de Fátima, es decir, tener atletas de esta talla junto con él en el entrenamiento, claro, pues es una maravilla, ¿no? Eso es un verdadero máster, ¿no? Realmente, aunque hubiese conocido a David, si no fuese por correr y eso, aunque hubiese sacado estudios, seguiría fumando. Gracias a correr es lo que me ha ayudado a alejarme de beber y de fumar. Él partía de una línea de salida más atrás. No tiene ningún factor de protección. Eran todos factores de riesgo. Sí que es verdad que hemos puesto mucho empeño, porque el ver que un menor se entrega y te ofrece, pues también te hace a ti que tú en tu trabajo todavía digas, pues te respondo. Pero la decisión de cambiar la toma él. Jairo, como atleta, tiene mucho que decir, pero como persona también. Y si yo tuviera la posibilidad de acompañar a Jairo en su trayectoria deportiva, sería para mí un honor, un placer. A partir de ahora, el futuro es suyo, tiene mucho camino por recorrer, esperemos que no se tuerza, que vaya por el camino recto y que consiga llegar pues, hasta donde él se proponga. A mí me gustaría correr y sacarme estudios, pero me gustaría llegar a nivel muy profesional corriendo, porque me gusta y quiero entrenar para ello. Estamos trabajando en la realización de una película a partir de un texto teatral, se llama Me esperarás. Yo participo en diversos aspectos de la producción de una película, tanto a nivel de dirección como actoral. Tanto para una cosa como para otra, lo que sí que tienes que tener es un cierto fondo físico para poder asumir el reto de una producción, que son muchísimas horas, muy intensas. Y yo siempre que he hecho alguna producción siempre he intentado
prepararme físicamente para poder asumir ese reto, no? En l'altre, per estar ahí dalt, ja vas directament fora. Soy fumador, bueno, he sido fumador durante 30 años de manera compulsiva y bueno, lo tenía muy asociado al trabajo, ¿no? Y ahora es de las cosas contra las que tengo que luchar, ¿no? En otros ámbitos eso como que lo he superado y no forma ya parte. Pero cuando me siento a escribir, echo de menos. Bueno, ahora me como lápices, pero, en fin. Respira hondo, tira todo el aire. Voy a someterme a un tipo de pruebas, de controles físicos, ¿no? Para saber exactamente cómo estoy, porque es algo que me causa mucho respeto, es decir, pensar que puedes hacer las cosas a lo mejor sin tener una conciencia de cuál es tu capacidad real en estos momentos para poderlo someter a un esfuerzo al que no está acostumbrado ahora, ¿no? Vamos a ver las dimensiones de tu corazón, el grosor de las paredes, si funcionan correctamente todas las válvulas. Lo que se oye es la prueba de esfuerzo, pero hay una prueba que es fundamental, que es la ecografía. La ecografía simplemente es una prueba de imagen que nos da una visión directa de lo que es el corazón. Esa información estructural es muy importante antes de someterlo a una prueba de esfuerzo. ¿Vale? Cuando ya no puedas más, levantas el brazo derecho y paramos la prueba. Tienes que saber cómo estás, cuáles son tus capacidades para poder enfrentarte a algo que si no estás capacitado, mucha gente se puede encontrar con sorpresas, ¿no? Y es lo que intento evitar en mi caso. Carles no es una persona joven, es una persona que ha fumado y bueno, las pruebas pues han salido bien, pero hay que tener un poquito de cuidado con este tipo de deportistas para que sea un inicio pues progresivo y muy tutelado y muy supervisado por profesionales. He hecho como un paralelismo entre mi lucha y mi trabajo con Aitana en casa para ayudarla a aprender a escuchar, a aprender a hablar, y mi lucha con cruzar una meta. Corro para encontrarme bien, pero aparte si cruzo esta meta será un pasito más que hayamos conseguido con Aitana. Y empiezas a conocer a gente que tiene historias parecidas a las tuyas y que corre. No correr para superarme y correr cada vez más rápido, ni batir mi crono, sino correr para ayudar. Y ahí es como conozco a gente maravillosa, como es la gente de Avapace. Son las 10K en 50 horas de Avapace Corre. Es un evento deportivo no competitivo que consiste en correr 50 carreras de 10 kilómetros en 50 horas de forma ininterrumpida. Yo empecé a correr con Avapace para ayudarles a ellos, pero es como una solidaridad egoísta. Al final recibo yo más de lo que les puedo dar a ellos. El entorno del Jardín del Turia con el carril 5K de running, donde viene muchísima gente a practicar running aprovechando las instalaciones y el entorno tan bonito, permite que nos puedan ver mucho más y que nos vean con nuestros chicos en nuestras sillas de running y que sepan qué es lo que hacemos, que Avapace Corre es un club deportivo de atletismo, pero que tiene una peculiaridad muy importante y es que lo practicamos con personas con parálisis cerebral. Todas las personas con las que nos cruzamos están librando su propia batalla, que todas las batallas son respetables, que todas las batallas merecen su apoyo y que ni la nuestra es más importante que la de otros, ni probablemente la de otros sea más importante que la de nadie, sino que cada uno intenta hacerlo lo mejor posible en la que le ha tocado. Ir empujando un carro de un niño que ves que disfruta de esa velocidad, del running, y que cuando cruza la meta es euforia y felicidad total. O sea, les cambia la expresión a los niños que cruzan la meta con Avapace.
Lo que empezó como una pequeña excusa para esa evasión, para esa liberación de todos los temas de Aitana que llevábamos, pues se ha convertido en una pasión. Y esa pasión nos ha envuelto a todos también, por acompañarla, por animarla cuando va a las carreras, por convivir con la gente con la que ella convive y que tiene los mismos valores. Unos valores sanos, deportivos, solidarios, de compañerismo. Y creemos que si nosotros vivimos esos valores y Aitana y Alejandro, nuestros hijos, los viven con nosotros, pues poco a poco irán calando en ellos también. Y creemos que es el mejor ambiente en el que pueden estar. Fue hace 3 años que había empezado a trabajar, me acababa de hacer autónoma y necesitaba algo que unificase mi vida. Estaba un poco perdida, ¿no? Necesitaba algo más. Mi chico entonces, mi actual marido, me dijo, ¿y por qué no empiezas a correr? Me puse unas zapatillas y probé. El deporte no lo veía ni en la televisión y fue empezar a probarlo y cambiarle la mentalidad totalmente. De no hacer nada a ser una rutina, vamos. Yo iba por el pan en coche y el horno estaba a una manzana, hasta que te das cuenta que realmente es por pura vaguería y que es bonito vencer a la pereza, ¿no? Yo creo que todas las mujeres deberían correr. Más rápido o más despacio, da igual, pero aporta muchísimos valores, muchísima seguridad, confianza en sí mismas y muchísima fuerza para afrontar cualquier reto, problema. Demostrarle a la mujer que puede hacer deporte y que el deporte en general tiene muchas transferencias a su vida diaria y que ya no se trata de hacer deporte por la famosa operación bikini, sino que es hacer deporte por sentirte bien contigo misma y por descubrir que eres capaz de hacer muchas más cosas de las que piensas. Y eso es lo que verdaderamente te engancha del deporte. Y no hay que hacerse maratoniana para disfrutar de todo eso. Tengo que trabajar, tengo una nena, pues quieras o no, que ocupa mucho tiempo y luego tengo mi rato, mi sueño, lo que me gusta hacer, que es el atletismo. Directamente, si no tuviera motivación, creo que no llegaría a ninguna parte de mi día. A las que tenemos hijos, además, es un ejemplo tremendo que vean que sus padres y su madre también, y que no solamente un territorio del padre, que también hace ejercicio y corre, ¿no? Muchas veces los niños imitan a sus padres, entonces si ven que sus padres son muy sedentarios, pues al final nos quejamos un poco de nuestra familia, pero si realmente no somos el primer ejemplo de ellos. Yo corro sin prisa. Yo corro sin expectativas y corro por la ilusión de correr y corro por compartirlo y corro por ese abrazo en meta y lo que diga el crono me da igual. Aparte de correr, también realizo gimnasia específica para embarazadas. Van súper bien para todos los problemas de espalda que sí que estoy teniendo, porque la barriga ya empieza a pesar un poquito. Vamos, espalda recta. El día del parto es como si fuera una maratón y tú para una maratón te entrenas, ¿no? Entonces pues es importante estar entrenado para que ese día estés preparado para aguantar el esfuerzo que tienes que hacer. 3, 4, 1, 2, 3, 4, que estamos cansadas, chicas. Venga, vamos. Se ve el rascacielos de Benidorm y al lado la mano con las hojas, o sea, con las gafas. O sea, imagínate aquí el rascacielos. A nivel laboral, correr me ayuda muchísimo. Llevo aquí 2 horas delante del papel, estamos haciendo brainstormings, estamos haciendo un millón de cosas y no sale la idea. Te vas a correr, desconectas, te olvidas de todo y a lo mejor luego, mientras te estás duchando, dices, ostras, pues sí. A una semana de antes, ¿cómo lo tenemos? A ver, el tema es que si me pongo cierre jueves 28, jueves 21, jueves 14, o sea que como se me adelante el parto, sí, no, chicas, no hay periódico. Fui al ginecólogo y dije, pero ¿está todo bien? Sí, entonces puedo seguir corriendo, ¿no? Y me dijeron, sí, ya es todo perfecto. No todos los embarazos son iguales, no todas las embarazadas son iguales y hay que ir adaptándose. Yo creo que a medida que van viniendo los acontecimientos, todo debe ser con sentido común según lo que te vaya pidiendo el cuerpo, sin ninguna exigencia.
Todo con cuidado, con calma, y si eres runner y disfrutas de ello y te va bien y tienes el ok de tu médico, el embarazo no es un impedimento para seguir haciendo deporte. Yo creo que es importante sobre todo en cuanto al tono muscular, si tienes una mejor pared abdominal, si tienes un mejor suelo pélvico, aparte de que puedes colaborar un poco mejor en que todo vaya bien, después también te va a ayudar en la recuperación. ¿Oyes? Eso es el latido justo dentro del corazón. Parece un caballito. Sí. Está perfecto, porque esta es la gráfica de normalidad. Vale. Este es el pequeño, este es el grande, este es el mediano. Perfecto. Cuando era pequeñito empecé a ponerle música clásica y mi marido me decía, no, si al final le va a gustar, le va a gustar. Y así empezó el chiquillo. Se le quedó grabado E.T. Le fuimos a un cine cuando lo estrenaron, ahí sentadito en el pasillo porque estaba así lo de E.T. Dice que eso se le quedó grabado. La verdad es que es muy característico verlo dirigir. Es como pura pasión. Él es muy así también en el día a día. No es que cambie, es que él le pone mucha energía y ganas a todo lo que hace y se ve también en el escenario. El tema de estas fanfarrias, sí, la armonía, que me ha llamado la atención mucho, porque estamos todos, oye, esta nota es mi bemol, es re tal, y digo, sí, no, seguro que está bien. Sí, esto hay veces que sí que se acerca a la tonalidad y otras veces que se va. La última semicorchea va con punto, ¿no? Va estacato, un pa para pam, el tema de la orquesta haciendo ja. ¡Ja! Les ha encantado, ya está. Empecé a estudiar ingeniería de telecomunicación, empecé a estudiar ingeniería agrícola y al final, bueno, me las dejé todas porque al final yo lo que quería era ser músico. Lo que pasa es que en casa, pues bueno, costó encajar que yo quería ser artista. Me fui a Londres, me especialicé en música de cine, continué mis estudios de dirección de orquesta. Costantino es muy intenso. Bueno, es que no le queda otra. Se ha cultivado en la industria del cine, con lo cual sabe que cada segundo es oro y cuando cierras una cosa sigues con la siguiente y no hay tiempo de revisión. Así que tiene que estar todo al 100%. El final, casualidad, con la Star Wars 7, que la tocamos, el inicio de la marcha, ta-ta-tan, ta-ta, y digo, este ritmo. La música de cine es música aplicada. Es decir, se compone música para una imagen, no se compone música de cine para un concierto. Entonces, no todas las piezas encajan bien en un concierto y a lo mejor encajan perfectamente en la película. Hay que ajustarlas, hay que adaptarlas. Pues fenomenal. La verdad es que el final es brutal. Yo estoy deseando ya que lleguemos a Valencia y ahí en el Palau de la Música con la acústica que tenemos. Esto va a ser, pero vamos, va a reventar el pasado. Ok. Bien. Está muy bien. Para mí la excelencia técnica es fundamental, pero sí que es cierto que yo se lo digo a todos, o sea, os tiene que gustar el cine, la música de cine, o te emocionas con El Caballero Oscuro, o con Star Trek, con Star Wars, digo, si no, creo que nuestra orquesta. Que viva la música de cine como yo la vivo, ¿no? Es emoción pura, vamos, como yo la veo. Bravo, muy bien. Muy bien, ahora sí. En cuanto puedo, me calzo mi ropa de deporte y me voy a correr. Me libero y me encanta. Yo lo digo siempre, cuanto más cansado estoy, si me voy a correr, vuelvo después de una hora y es como si me hubiera despertado de nuevo. Deja todas las preocupaciones en cada paso que da corriendo. Llega y ya es como, mira, hemos reiniciado, ¿no? Si tú haces ejercicio físico y te sube la serotonina, te sube la dopamina y te sube la noradrenalina, hay un incremento de actividad cerebral que te hace sentir creativo. Por tanto, alguien que es creativo, como un músico, etcétera, yo le recomiendo ejercicio físico. Es fundamental, es básico.
Para empezar, un poquito de carrera continua, suave, luego haremos unos estiramientos y acabaremos con unas rectas en pendiente. Pues vamos a ello. Vamos a intentarlo. Pues intentamos hacer 1 kilómetro seguido. Si te cansas paramos, pero lo intentamos. Vale, de acuerdo. Coge el aire por la nariz, lo sueltas por la boca y cogemos el ritmo. No voy a parar de respirar en todo el rato. No pares, por favor. Vamos. ¿Vamos? Here I am, under control now, telling you to move on. El primer día que salí a correr tuve que parar unas cuantas veces para recuperar, pero tengo la confianza que si consigo introducirlo dentro de una inercia, ¿no?, de un día a día, lo pueda ya disfrutar más, ¿no? Me gusta correr sola, pero con Carles al lado, no sé, no hablamos de momento mucho, espero que dentro de unos kilómetros podamos ir conversando de lo que vamos a hacer para cenar o yo qué sé, pero bueno, me gusta tenerlo al lado, ver que él también está haciendo ejercicio y que los dos vamos sumando kilómetros juntos. Uno intenta darlo todo y lo da todo muy rápido. Y cuando empieza a pasarte todo el mundo, ¿no?, tienes la sensación de que algo empieza a fallar en ti, ¿no?, y tienes que ponerte las pilas, ¿no? We've gone miles together. Now I have to push you away. Ir corriendo progresivamente, de forma paulatina, para hacer que el deporte o la actividad física sea lo más lúdica posible, lo más amable posible y que no suponga un sobreesfuerzo o una experiencia tan traumática o tan agresiva que nos quite las ganas de seguir practicándola. La gente que se inicia no creen que vayan a poder correr 1 hora y esa superación, esa capacidad también de mejora, pues es lo que yo creo que anima mucho también psicológicamente a seguir y creer en que se puede, ¿no? Es una superación a uno mismo, yo creo que todo parte por ahí, ¿no? A todos los niveles. Si tú al final conquistas tu meta, que es superarte a ti, has logrado lo que tú querías. Yo creo que eso es lo que motiva a la gente. María, yo paro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Continuamos un poco más? Espera un poquito. 500 metros más, ¿vamos? ¿Vamos? También uno tiene la sensación que ha corrido mucho y de repente te dicen, pues has hecho 1,5 kilómetros, ¿no? Y dices, ¿solo? Bueno, pues así es, ¿no? Ya llegaremos a la meta que en un principio pueden ser esos 5K, ¿no? Que es un reto también estimulante, ¿no? Que es una medida, ¿no? También pensar que lo puedes hacer el primer día sería a lo mejor irrisorio, ¿no? Pensar esto ya llegará. Yo creo que la base está ahí, tener una buena orientación y marcar muy bien los objetivos, que sean progresivos, que sean realistas y sobre todo que tengan una orientación hacia la tarea, hacia divertirme. Me gusta mucho el deporte, me gusta el fútbol, me gusta poder ir a Mestalla, me gusta poder ir a La Fonteta, ¿no?, a ver al Valencia Basket. Creo que el deporte es un ámbito donde se puede medir a la persona y a la sociedad, se pueden analizar a través de las prácticas deportivas, ¿no? Ens donem cita als millors aficionats a l'esport de la cistella per conèixer els integrants... Verlo en directo es un placer único, ¿no? Es como asistir a una representación teatral, ¿no? El ver en directo. En casa lo vives de otra manera, ¿no? Rafa Martínez es un emblema del club, ¿no? Transmite a la perfección los valores que nosotros queremos transmitir y la verdad es que tiene a la afición en el bolsillo.
es un ganador, una persona que le gusta competir. Cada año se autoexige el nivel, ya ves, ahora tiene ya una edad, pero sigue dándolo todo y sobre todo también creo que siente mucho el club. Es un jugador de carácter, es un jugador muy implicado con la filosofía del club, cosa que lo ha llevado pues eso, a ser el capitán del mismo. Creo que su camiseta también colgará de lo alto del pabellón cuando se retire porque ha roto récords, ¿no? He crecido como persona, como jugador aquí y la verdad que una parte de mi corazón está aquí siempre. Siempre que estás concentrado y haces las cosas bien, pues disfrutas del juego, ¿no? Y eso es lo que intento pues, hacer el día a día, ¿no? Todo al máximo nivel de esfuerzo para poder llegar bien al partido y con buenas sensaciones. La motivación yo creo que es importante no solo en el deporte, sino también en la vida. Es decir, es la fuente de energía que nos lleva a lograr, a trabajar y a mantener una constancia en la persecución y en el logro de nuestros objetivos. Si quieres estar bien, tiene que ser un nivel duro, ¿no? Y bueno, dentro de esa dureza, ¿no? Pues tienes que saber pues, que nada es fácil y que si quieres algo, pues tienes que ir al máximo y esforzarte, claro. Entrenamos casi cada día, los días libres son poquitos, ¿no? Llegas a casa pues bastante cansado, ¿no? Y Olach pues me entiende perfectamente, ¿no? Lo que me pasa por la cabeza. También me hace desconectar, que a veces pues nosotros nos cuesta bastante, ¿no? Porque te llevas el trabajo a casa y bueno, es un apoyo muy positivo para mí. Dicen que los polos opuestos se atraen. Yo creo que en nuestro caso no es así. Somos muy iguales. Cuando todo lo que te gusta lo puedes compartir con la persona que tienes al lado, pues es que no se puede pedir más. Me queda 1 mes y medio para tener la nena ya, ¿no? Una brancioneta. Y nada, muy ilusionados y muy contentos los dos. Es una niña muy deseada. Solamente con darle todo el amor que tenemos para ella, su primer juguete seguramente pues, será pues, una pelota o algo de eso. La verdad que me gusta practicar un poco de todo, salir a correr, bicicleta. Yo siempre digo que la sensación después de ir a correr, llegar a casa es como ya he hecho los deberes, estoy a gusto, estoy relajado y ahora puedo ir a dormir tranquilo. La verdad que es sensaciones muy agradables. Muchas veces mi preparador físico me decía que no corriera tanto porque no me venía bien, ¿no? Para los combates, pero yo le decía que a cambio igual no me beneficiaba lo físico, pero a nivel mental sí, porque me servía para desconectar y resetear, ¿no? Y empezar con más ganas. Ese momento en el que rompes a sudar, en el que tú estás pensando en tus cosas y en el que te dejas llevar, es un momento de liberación que por lo menos en mi caso es muy importante. Para mí el hacer deporte y en este caso correr es algo que me libera mucho. Para hacer baloncesto pues ir a correr no es compatible, ¿no? En ese momento de temporada. Otra cosa es en verano que tienes todo el tiempo del mundo y para mantenerte puedes hacer otro tipo de deporte, ¿no? Pero me gustaría porque en el río es un ambiente de runners que yo alucino, cada día hay más. No sé si al final tendrán de poner semáforos, pero la verdad que me gustaría. El Valencia Basket Running Team nació hace 5 años. Vimos que había muchas sinergias entre nuestros aficionados y que ellos mismos corrían carreras, aunque fuera de una forma no tan organizada, y pensamos que por qué no lo podían hacer vistiendo los colores de su equipo, ¿no? De este caso del Valencia Basket. Transmite muchos valores que nosotros tenemos en el club. Entrenan juntos, corren juntos y la verdad es que cada vez hay más gente abonada en ese grupo. Es algo que une, que disfrutas, que son aficiones que se comparten y por lo menos yo cuando veo gente con la camiseta en el río del Valencia Basket pues también ilusiona. El río para los corredores es algo fuera de lo común y sobre todo desde que tenemos el circuito 5K, ¿no? Este circuito que está condicionado el asfalto para la pisada del corredor, la parte de iluminado, donde sabes por dónde vas. Reúne los elementos necesarios para que puedas progresar sin hacerte daño. Podemos decir que la gente estaba corriendo por sitios duros y ahora tiene un sitio de correr mucho menos lesivo y mucho más agradable para ellos. Nuestro presidente Juan Roig está muy satisfecho del proyecto.
Él dice que es una de las iniciativas en las que más orgulloso se siente, porque cuando él baja también a correr o a pasear, ve lo útil que ha sido para la ciudad y eso a él le encanta. Siempre ir a Valencia es una gran fiesta. La gente, pues bueno, ya tiene una memoria de lo que han sentido, de lo que han disfrutado en tus conciertos y hay unas expectativas creadas, ¿no? Es jugar en casa y la verdad es que afortunadamente pues nos quieren mucho. Salgo de casa, voy un rato corriendo y me despejo también porque es como irte a un pequeño, no sé, un pequeño espacio fuera de la ciudad donde parece que no estás en una urbe y salir del asfalto y del tráfico y de repente encontrarte con el verde, con los árboles. La palabra es que me renueva, es como darte un baño de agua fría y un subidón de energía porque, para poder seguir la marcha, ¿no? Puedes hacer deporte y darte esa ducha y sales diciendo, ¡buah! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Hacer música es diversión y yo soy músico porque me lo paso bien y me gusta componer porque disfruto componiendo y me gusta dirigir porque me disfruto dirigiendo, ¿no? Un concierto es una fiesta, es un momento para disfrutar y para hacer disfrutar. Tengo que superarme de la última vez porque si ya tienes un listón aquí, pues no puedes bajar el listón, tienes que subir, ¿no? Me dedico a hacer música como yo la entiendo, ¿no? Yo lo que hago es dejarme llevar y disfrutar muchísimo. Y yo creo que al final pues se transmite. Hay un flujo de energía muy bonito, emocionante, y yo creo que al final esto al público le llega. Es un reto siempre que hay que superar. Y ahí estamos. Emocionarse, dejarse llevar, transmitir, esto todo pues se combina y hace que, en el mejor de los casos, que el público se emocione y yo con eso estoy satisfecho. Pues intentamos 5 hoy, ¿vale? Vale, de acuerdo, venga. Que podemos. Yo detrás de ti. Venga, que te sigo. Vamos allá. Vale. Yo salgo a correr y salgo a disfrutar y me lo paso muy bien, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay que luchar contra ese ser adormecido que hay en uno, ¿no? Que estaba como desentrenado. Hay que volver a coger, como dicen los ciclistas, el golpe de pedal, ¿no? Para disfrutar a los dos niveles, ¿no? Físico y mental. Si consigues obviar todo lo demás y centrarte únicamente en tu respiración, en tus pasos, ¿no? En tu ritmo, hay algo que es muy sano, que es reencontrarse con el cuerpo. ¿Qué tal? ¿Vas bien? ¿Continuamos? Seguimos. En ese momento en que estás corriendo también te permite un tanto evadirte, ¿no? de tu otra realidad, de tu problemática habitual. Para mí es un final de día perfecto. Llegar, salir a correr juntos, siempre hacemos una parada técnica, entonces nos damos un buen beso y es como acabar el día súper bien. Creo que correr al lado de alguien en silencio puede ser muy romántico.
siempre creo que uno tiene que saber dónde está y lo que quiere conseguir. Creo mucho en el esfuerzo, en la constancia, y si consigues aquello que te has marcado como meta, ya es un gran éxito para ti.